Amigos invisibles, el 5 de julio es el Día Nacional de Venezuela. Si nosotros le preguntáramos a un venezolano común y corriente qué significa eso, nos diría que es el día de la independencia del país. Es sin duda alguna una simplificación muy grande, porque ese día no se ganó la independencia de Venezuela, ni empezó el proceso de independencia de Venezuela, ni mucho menos terminó el proceso de independencia. Los hombres tenemos necesidad de grandes simplificaciones para poder abarcar y entender las cosas. Y eso nos lleva muchas veces al extremo de pensar que esa simplificación que puede ser práctica para podernos expresar y para poder entender es la realidad. La realidad es mucho más compleja y mucho más fluida. Todo proceso histórico tiene unos antecedentes, tiene un proceso de cambio y de variación, tiene unas raíces, tiene unas peculiaridades y tiene unas consecuencias. Y en general es caprichosamente que nosotros seleccionamos un instante de eso para simbolizar el proceso entero en ese momento. De modo que cuando decimos que el 5 de julio es el día de la independencia, estamos diciendo una verdad relativa, porque no es cierto que el 5 de julio fue el día en que Venezuela se hizo independiente, ni que ese día concluyó y terminó todo el problema de la independencia, y muchísimo menos que comenzó ese día. Es un día muy importante, ¿por qué? Porque es el día en que la máxima representación del país, el primer congreso que se reunió en Venezuela, proclamó solemnemente en un acta urbi et orbi para conocimiento del mundo entero, que ese país llamado Venezuela se declaraba libre e independiente de toda dominación extranjera y que asumía su soberanía como Estado libre e independiente entre todas las demás naciones del mundo. Eso desde luego es muy importante, porque una declaración de intención, de criterio, de actitud de esa magnitud implica muchas cosas. Pero esos hombres que el 5 de julio de 1811, reunidos en el Congreso, el primer Congreso de Venezuela, toman esa decisión, no fue que ese día tuvieron una inspiración para tomarla, o que de la nada brotó aquella resolución, era un proceso. Si nosotros vamos a ver en realidad, y esta es una vieja disputa de muchos historiadores venezolanos, ¿cuál de las dos fechas, el 19 de abril de 1810 o el 5 de julio de 1812, es la verdadera época de la independencia, el verdadero día de la independencia? Yo diría que los dos de distinta manera. El 19 de abril de 1810 marca la ruptura abierta y clara de la dependencia del Imperio Español. Ese día, por primera vez en la historia, sin ningún antecedente anterior, venezolanos asumen el gobierno de su propio país. Eso no había pasado nunca antes. Es decir, se constituye en Caracas una junta de gobierno autónoma que se proclama leal a la corona española, pero que entre tanto se organiza o se aclara la situación dinástica de España, asume el gobierno de la provincia. De modo que es la primera vez que unos venezolanos asumen el gobierno de su tierra. Esa es precisamente la esencia del hecho de la independencia. Es decir, nosotros nos gobernamos nosotros mismos, aunque en aquel momento tuviera la apariencia de algo transitorio, de algo momentáneo, de algo que no iba a durar, que era una reacción frente a circunstancias determinadas. Pero el hecho es que allí ocurre esa ruptura y que además hay una cosa muy importante, que no se va a reanudar más. Es decir, desde ese día no va a haber regreso a la situación colonial, sino muy transitoriamente, muy parcialmente, pero esa actitud de ruptura y de asumir la autonomía va a continuar en mil formas en la guerra hasta que triunfe final y definitivamente. De modo pues que el 19 de abril, en cierto sentido, marca el comienzo del proceso de autonomía nacional. Pero claro, los hombres del 19 de abril no decían que se proponían la independencia de Venezuela. Las actas del 19 de abril lo que dicen es una cosa muy distinta. Se refieren a un hecho singular, a un hecho, si queremos,
extraño y extraordinario que había ocurrido en España. En España, a comienzos del año de 1808, ocurre una invasión de tropas napoleónicas, de tropas de Napoleón Bonaparte, para sojuzgar y dominar España. Napoleón era un líder político con una ambición expansiva de poder que invadió y cubrió a toda Europa y llegó hasta lo que es hoy la Unión Soviética. Y desde luego invadió a España como invadió a casi todos los otros países europeos, menos a Inglaterra. Esa invasión plantea una situación muy peculiar. ¿Por qué? Porque los reyes de España, en ese momento era Carlos IV y su hijo Fernando VII, porque hubo un momento en que uno abdicó en favor del otro y luego recuperó la soberanía, en lugar de resistir y de ponerse a la cabeza de la resistencia española, o en lugar de hacer lo que hicieron los reyes portugueses, lo que hubiera determinado un proceso de independencia de la América hispana muy distinta al que hubo, resolvieron plegarse a Napoleón, negociar con él, acomodarse con él, aceptar sus imposiciones, y por lo tanto el pueblo español se sintió acéfalo, sintió que la cabeza visible que lo había representado y gobernado por siglos desaparecía, porque Napoleón comete la inmensa torpeza de designar como rey de España a su hermano José Bonaparte. Es decir, él rompe la tradición dinástica española, que era lo que hacía la legitimidad de la corona, y pone a un rey usurpador, a un rey que los españoles tenían que ver como un intruso, como un extraño, como un ser ajeno e inadmisible y hasta indignamente obedecido. No se podía obedecer sin una especie de violencia a la propia identidad nacional. Este hecho es el que determina esta situación muy peculiar de Carlos IV y de su hijo, de plegarse a Napoleón y de irse de España a Bayona, el que el pueblo español se alce en armas para resistir a los franceses, y defender su monarquía tradicional, su estatuto independiente tradicional simbolizado en el rey. Para hacer eso, el pueblo español crea unas juntas que salen de la nada, de la necesidad. Entonces se crean juntas locales en muchas provincias españolas y finalmente se crea una junta central, general, que asume el gobierno de España, más claro está teóricamente que realmente, porque España estaba invadida en gran parte por las tropas francesas, mientras regresa el rey legítimo. Eso es lo que los criollos de Caracas, particularmente los que estaban representados en el Cabildo y la clase dirigente y culta de la ciudad, piensan hacer en Venezuela. Y dicen, ¿por qué si los españoles han hecho esto, no lo hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros no creamos una junta y hacemos exactamente lo mismo que ha hecho allí? Es decir, el rey de España ha desaparecido, nuestra vinculación con la corona está en suspenso, las ciudades españolas y las provincias españolas y finalmente el reino entero han creado una junta que asume el gobierno mientras se restablece la monarquía legítima. Hagamos nosotros lo mismo aquí en nuestra tierra. Y es eso lo que ocurre el 19 de abril. El 19 de abril ocurre de hecho que una junta de gobierno emanada del Consejo Municipal de Caracas, del Cabildo y de algunos notables de la ciudad, constituyen un gobierno que asume la soberanía, indudablemente, que depone al gobernador y capitán general español, que depone a las autoridades españolas y que crea un gobierno propio. De modo que, indudablemente, allí hay un hecho básico de independencia. Pero ellos no dicen, estamos declarando la independencia, ellos dicen, estamos haciendo esto por los mismos motivos que lo han hecho las provincias españolas, para resguardar y preservar los derechos de nuestro soberano legítimo. De modo que era una situación aparentemente temporal que debía regresar a la normalidad cuando Fernando VII regresara al trono. Eso no va a ocurrir, no va a haber regreso de esa situación. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Pasa que todo proceso político y social tiene una dinámica propia que va adquiriendo. Esa ruptura en la que intervienen hombres de muchas clases, la gente más culta del país entre ellos, y más capacitada, con ideas muy avanzadas políticamente, desde el primer momento han pensado en una independencia. No lo pueden decir, no era prudente decirlo, pero era su intención. Y tan piensan en eso que comienzan a pensar en organizar al país
y convocan un congreso. No había habido nunca un congreso en 300 años de vida colonial, un congreso venezolano. Ellos convocan ese congreso, ¿para qué? Evidentemente ese congreso tenía que reunirse para organizar ese país bajo un pie distinto y diferente al que había regido durante los 3 siglos del dominio español. Esa situación de organizar el país con una representación autónoma y nacional era ya un hecho de independencia, indudablemente. Y allí se desata un proceso irreversible e incontenible en que se va afirmando la idea y la necesidad de la independencia. Proceso que remata cuando el 5 de julio de 1811, ese Congreso reunido en Caracas, declara solemnemente que Venezuela es libre e independiente y es un Estado soberano. De modo que es una declaración solemne para definir un hecho que no ha nacido ese día, que ha tenido su origen precisamente casi o más de un año antes, el 19 de abril de 1810. Pero es que tampoco tiene su origen el 19 de abril de 1810. Porque si nos ponemos a ver, hubo una tentativa ya de crear una junta en Caracas que se frustró y fracasó en 1808, es decir, en el mismo momento en que aparecen las primeras juntas en España. La noticia llega aquí y se intenta hacerlo, se empiezan a reunir los criollos, pero fracasa porque alguien denuncia, el capitán general interviene, detienen a algunos, expulsan a otros, pero la intención estaba allí ya en 1808. Pero es que la idea de independencia era más antigua. Si uno se pone a ver, esa idea tenía unas raíces mucho más anteriores. En 1797, es decir, 14 años antes de la declaración de independencia, ocurre el movimiento de Gual y España. ¿Y qué se proponía ese movimiento, dirigido por criollos, con la colaboración de españoles que habían venido presos a La Guaira? Crear una república independiente y autónoma. Fracasaron, desde luego que fracasaron, pero la idea estaba allí, el propósito estaba allí. La concepción de un Estado no solamente independiente, sino republicano y democrático, que es muy importante ese carácter, estaba allí desde 1797. Y tenía raíces anteriores, y vamos a buscar en los antecedentes de la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos, que impresionaron mucho a los criollos y que les inspiraron la idea de poder hacer algo similar. De modo que es un proceso largo, un proceso complejo. Ahora, ese proceso tampoco termina el 5 de julio de 1811, cuando los patricios venezolanos reunidos en el Congreso proclaman la independencia. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que en ese momento España estaba en la mayor incapacidad de poder hacer ninguna operación de tipo militar para reimponer su autoridad en América, porque estaba precisamente en la lucha contra Napoleón, porque estaba en un proceso de guerra civil interna y de lucha internacional que no permitían hacer nada de esto, de modo que era una especie de tregua momentánea. ¿Qué iba a hacer España? ¿Qué iba a hacer la corona española una vez restablecida y restituida? Eso era un enigma. De modo que esa proclamación del 5 de julio es una proclamación que casi es una manifestación de un deseo y de una intención, pero que en la realidad estaba sujeta a muchas condiciones que han podido hacerla fracasar. Y el hecho cierto es que el 5 de julio de 1811 se declara la independencia, pero no se gana. No se gana, ¿por qué? Porque se proclama de allí una primera república de Venezuela que va a fracasar el año siguiente bajo Monteverde. Va a venir Morillo, va a venir de nuevo una dominación española en la mayor parte de Venezuela y una restauración del imperio español. Va a venir la larga guerra de independencia. Es decir, el 5 de julio de 1811 faltan exactamente 10 años para que ocurra la batalla de Carabobo, para que se remate después de 10 años de guerra muy sangrienta y muy costosa y muy exigente y muy destructiva, ese proceso en que finalmente Venezuela puede decir, ahora sí es verdad que somos independientes. Pero tampoco termina en 1821, porque si uno se pone a pensar, en 1821 la independencia en Venezuela era un hecho relativo. Maracaibo estaba en manos de los españoles, Puerto Cabello estaba en manos de los españoles, y Bolívar con un ejército había marchado al sur, hacia el Ecuador y hacia el Perú y hacia Bolivia, y la guerra iba a seguir fuera del territorio venezolano, con soldados venezolanos en mucha parte, hasta Ayacucho, hasta 1824. Es entonces cuando realmente termina el proceso guerrero de la independencia
y que ha podido alguien en ese momento decir, ahora sí es independiente este país. Pero eso no significaba que estaban resueltos los problemas. Había el problema de la estructura de la Gran Colombia, que se había creado en ese momento como una idea de Bolívar de unificación, y dentro de ese inmenso estado malavenido, con una estructura débil y vulnerable, estaban Venezuela, la antigua Nueva Granada y el Ecuador, y las tendencias nacionalistas estaban funcionando dentro. De modo que para muchos venezolanos de esa época, claro que se había logrado la independencia de España, pero ellos aspiraban a algo mucho más allá y distinto, que era la independencia del propio país, es decir, salir de esa especie de disolución del ideal nacional de independencia dentro de la Gran Colombia. Y es lo que ocurre en 1830, que es cuando empieza la época nacional republicana de Venezuela. De modo que si nosotros fuéramos a ver con precisión el proceso de la independencia de Venezuela, tendríamos que ir mucho antes del 5 de julio de 1811 y mucho después de esa misma fecha para llegar a un concepto claro y definido e inobjetable de que el país había llegado a ser realmente independiente, con un gobierno propio, con un destino propio, con un territorio propio, con una concepción absolutamente autónoma y dedicada y representativa de su propia realidad. Esto es lo que significa tener sentido histórico de las cosas. El sentido histórico no es sino el considerar que los sucesos de los hombres, que los acontecimientos en los cuales estamos, son como un río, es exactamente como un río. Heráclito, el viejo filósofo griego, decía que nunca se puede atravesar dos veces el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua está cambiando, porque el volumen de agua cambia, porque las corrientes son distintas, de modo que no es exactamente el mismo río. Y así es la historia. La historia viene de unos afluentes que se reúnen para crear situaciones nuevas, y ese río viene de unas raíces remotas, que son esos afluentes, de fuentes lejanas, de pequeños arroyos, de ríos más grandes que terminan por fundirse en el gran río nacional, y que sigue ese río rodando y cambiando. De modo que uno no puede nunca hacer un corte y decir, en este momento aquí empieza una situación. No, ese momento aquí tiene unas raíces en esas corrientes que vienen de antes y va a continuar en el futuro. Y así es el proceso de independencia y así es el proceso histórico. Tener un concepto histórico de la realidad y de la sociedad humana es tener el concepto de esa transformación continua y constante, la idea de proceso, la idea de cosa que no está nunca ni quieta, ni adquirida, ni inmóvil. Así como el ser humano está en plena y continua transformación orgánica y mental, la vida colectiva lo está muchísimo más. De modo que no puede uno escoger un momento o un minuto o una fecha de la vida colectiva para confundirlo con un gran proceso como es el proceso de independencia. Ese proceso además es muy complejo, porque claro, lo que se proclama el 5 de julio es la independencia política con respecto al imperio español. Ahora, la idea de soberanía de un país es una idea relativa. ¿Existe un país realmente independiente en el mundo? No lo existe, mucho menos en el mundo de hoy, porque todos los países están en una relación de interdependencia, en mayor o menor, pero en algún grado todos dependen de todos, algunos más, otros menos, pero todos dependen de todos. De modo que si fuéramos a ese ideal puro y abstracto de una independencia absoluta, no existe. Eso no existe ni puede existir. Como no existe un ser individual aislado de la sociedad en que vive. Somos seres sociales y los estados son, a su manera, seres sociales que están en la gran sociedad de la comunidad internacional, sufriendo influencias, sufriendo intercambios, sufriendo mutaciones, ganando y perdiendo continuamente en ese juego de relación. Esa es la real visión histórica del proceso. De modo que el 5 de julio de 1811 no es, en realidad, el día en que la independencia de Venezuela se gana. La independencia de Venezuela fue un largo proceso y ese proceso en muchos aspectos sigue vivo y abierto. Es el día en que por primera vez un congreso de venezolanos declara que Venezuela es una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Muchas gracias.